Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero se encuentren súper bien. Yo como siempre muy feliz y emocionada por estar un video más con ustedes. Y el día de hoy, como pueden ver aquí en el título del video, vamos a aprender a realizar una puntada a mano. Es cierto que en confección gran parte del trabajo se realiza con la máquina de coser, pero hay muchos detalles y muchas uniones que se tienen que hacer a mano, ya sea porque la unión en la máquina de coser sería difícil o para lograr un acabado más profesional, más bonito y mucho más fino. Este tipo de puntada que vamos a hacer hoy se llama puntada escapulario y es esta que les muestro por acá. Normalmente esta puntada se realiza en dobladillos de telas que sean gorditas o gruesitas, pero también se puede realizar como una especie de puntada decorativa. El día de hoy vamos a aprender a hacerla de manera invisible, es decir, esta puntada por la parte del derecho de la pieza no se va a ver, no se va a apreciar, solo lo vamos a notar por la parte del revés. Así que no esperemos más y vamos a comenzar. Vénganse. El día de hoy vamos a practicar esta puntada en un dobladillo o ruedo, que es uno de los usos más comunes en donde la podemos encontrar, aunque también se utiliza para hacer uniones de tejidos que sean stretch. Para comenzar vamos a marcar nuestro centímetro de dobladillo, cuánto espacio vamos a dejar en la tela para doblar hacia adentro. Yo voy a estar trabajando con 2.5 centímetros como una medida sugerida. Luego doblaremos nuestra pieza hacia la parte de adentro y ajustaremos con unos alfileres para darle un golpe de plancha. Como este tipo de dobladillo se hace la mayoría de las veces en tejidos que son gruesos, el doblez de tela que vamos a hacer hacia adentro lo vamos a hacer una sola vez. Y lo que vamos a hacer es rematar el extremo, ya sea con una tijera de piquitos o como lo tengo rematado yo ahí con un overlock. No vamos a dar doble vuelta para pulir la pieza porque nos quedaría muy grueso y se vería ordinario y sería difícil de trabajar. Una vez que hemos dado nuestro golpecito de plancha, vamos a establecernos unas líneas guías que nos van a ayudar muchísimo, especialmente si somos principiantes, para lograr que la costura nos quede más derecha y mucho mejor ubicada. Del borde del doblez que tenemos, de ese filito que te muestro, hacia adentro, vamos a medir 1 centímetro y vamos a medir ese centímetro alrededor de toda la línea o de todo el dobladillo que tenemos. Recuerda que estos son medidas sugeridas y este paso es netamente opcional, es solamente para lograr que tengas líneas guías que te ayuden a manejar mejor la puntada. Nos ayudamos de una regla para trazar nuestra línea completamente y así obtendríamos nuestros 2 puntos de referencia. La línea que acabamos de pasar sería nuestro punto superior y el filito de la tela, en este caso donde yo tengo la overlock, sería nuestro punto de referencia inferior. En este momento seleccionamos el hilo con el que vamos a trabajar, que debe ser un hilo de costura del mismo color de la tela. La intención de que sea del mismo color es que se logre el efecto de esta puntada y es que sea invisible. Yo el día de hoy voy a estar trabajando con un hilo mucho más grueso y de un color que más bien resalta sobre la tela para que tú puedas apreciar la puntada. Así que lo primero que haremos será enhebrar nuestro hilo con la aguja de nuestra preferencia en uno de los extremos y en el otro extremo haremos un nudito para evitar que la puntada se nos vaya a soltar. Un nudito simple y ahora nos vamos a nuestra pieza y justo en el sitio donde tenemos nuestro doblez sobre la línea de referencia superior que trazamos y entrándonos solamente por el trocito de tela que está doblado, vamos a introducir nuestra puntada. De esta manera la puntada nos va a quedar escondida entre las dos telas. De esta manera como te enseño. La puntada no se debe ver por el derecho, debe estar escondida entre estas dos telitas, tal como te muestro a continuación. Y ahora a partir de aquí va a empezar como quien dice lo bueno, porque vamos a empezar con la puntada. Vamos a tomar una medida de punto de referencia. La primera puntada simplemente va a ser una línea en diagonal que vamos a trazar hacia abajo, usando como punto de referencia nuestra línea del filito de la costura. Entonces aquí vamos a recostar nuestra aguja y vamos a tomar apenitas un hilito de tela. Aquí trato de acercarme para que lo veas lo mejor posible, asegurándote que no se te pase hacia atrás. Si tú ves que la aguja se ve, entonces significa que estás tomando mucha tela, tienes que tomar un poquitito menos. Nos aseguramos de acostar nuestra aguja sobre la tela en dirección hacia la puntada o hacia nosotros. Volteamos a ver que no se nos haya pasado y simplemente terminamos de alar la aguja en dirección hacia nosotros. Alamos todo con mucho cuidado de que no se nos enrede, tal como te muestro a continuación.
para luego simplemente acomodar nuestro hilo, dándole una tensión moderada, es decir, ajustándolo un poco, pero que no quede ni demasiado apretado ni demasiado flojo. Y así vamos a acomodar nuestro hilo, lo vamos a llevar o lo vamos a alar en una dirección inclinada. Como vamos a ver, nos queda una línea como en diagonal y vamos a colocar nuestro hilo en posición hacia donde vamos a seguir cosiendo. Una vez que tenemos nuestra puntada base, vamos a seguir con el resto de las puntadas. Nos vamos a ir a nuestra línea superior de referencia y vamos a dejar un espacio que yo estoy tomando como punto de referencia mi ancho del dedito, del pulgar. Y vamos ahora a hacer una segunda puntada. Vamos a colocar nuestra agujita acostada, vamos a pasarla por la parte del dobladillo, pero solo por ese filito de la tela, que no se nos pase hacia el lado de afuera, es decir, solo por ese pedacito de tela. Vamos a hacer una puntada pequeñita y vamos a volver a sacar, alando toda la aguja en dirección hacia nosotros. Alamos con mucho cuidado para evitar que el hilo se nos enrede y aquí vamos a ver cómo tenemos una puntada nueva que es otra línea. Para hacer mi siguiente puntada y poder cerrar esta, simplemente voy a pasar mi hilo por encima de esa puntada que acabo de pasar y utilizando nuevamente mi dedito como punto de referencia para el ancho de mi dedo, en el filito de abajo donde tengo mi overlock voy a volver a repetir el procedimiento que hice en la primera puntada. Voy a tomar un hilito, solo un hilito de la tela, me voy a acercar lo más que pueda para que lo logren ver, solamente un hilito de la tela, con mi aguja siempre acostadita. Voy a pasar la aguja por ese hilito y con mi aguja acostada la voy a traer hacia mí. Volteo para asegurarme que no tengo mucha tela. Si la aguja se me ve por el lado del derecho, debo tomar menos y con mi aguja acostada llevarla completamente en dirección hacia mí. En mi caso yo estoy trabajando con una tela finita y con un hilo muy grueso, pero cuando trabajamos con el hilo adecuado y un buen tejido, evidentemente este proceso se va a hacer muy sencillo. Una vez que hemos hecho esto, simplemente vamos a seguir repitiendo este mismo paso alrededor de toda nuestra hilera. Nos vamos nuevamente a nuestra línea superior, tomando como punto de referencia en el ancho de mi pulgar. Nos acostamos en la línea superior del punto de referencia, hacemos una puntadita pequeñita que solo atraviese la parte del filito de la tela que tengo hacia adentro, que no llegue hacia el derecho. Y con mi aguja acostada la paso completamente nuevamente hacia mí. La llevo toda con cuidado para evitar que el hilo se me enrede y voy a tener una nueva línea en diagonal. Para luego hacerle una siguiente puntada que la voy a hacer llevando el hilo que me sobra, que me queda por encima. Lo paso por encima y voy a ir creando como unas casitas, como unas chocitas, como unas X's. Siempre usando mi pulgar como punto de referencia en el resto de las puntadas. Repito el mismo procedimiento, mi agujita acostada, tomo apenitas un hilito, un pellizquito de la tela y con mi aguja siempre acostada y en dirección hacia mí, llevo la aguja completamente, la saco completamente para introducir todo el hilo, siempre con cuidado para que el hilo no se nos enrede. Y así nos va quedando nuestra puntada. Por último, para rematar nuestra puntada, introducimos nuestra aguja completamente por el filito que tenemos doblado y vamos a hacer una puntada tomando un poquitico de la tela que va hacia el derecho, pero asegurándonos de que no se nos pase la aguja. De esta manera la vamos a dejar fija, se nos va a crear como una especie de círculo de arito. Vamos a alar un poco nuestro hilo y cuando ya el circulito esté pequeñito, volvemos a introducir nuestra aguja por ahí. Podemos realizar una segunda puntada anudada para asegurarnos que nos quede bien fijo y bien rematado y así nos queda nuestro resultado final.